Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado a muchos con la boca abierta, un misterio que rodea a una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Se ha hablado mucho, se han tejido teorías, y la verdad es que la situación es bastante intrigante, rodeada de un aura de preocupación y especulación. Vamos a desentrañar qué es lo que ha estado pasando. ¿Están listos para adentrarse en las profundidades de este enigma? Pero antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse, ese clic que nos une en la búsqueda de la verdad, y activen esa campanita, esa señal que les avisará de cada nueva investigación y misterio semanal que traemos para ustedes. Vamos allá, que la verdad nos espera. La noticia saltó como una chispa en el vasto universo de las redes sociales y los medios de comunicación, y créanme, no era para menos. La conmoción fue instantánea, y la fuerza de los rumores era tal que se empezó a hablar, y con bastante insistencia, de que Demet Özdemir, la talentosa protagonista de series que nos han cautivado a tantos con su carisma y su increíble habilidad actoral, podría haber sido envenenada. Sí, han escuchado bien, envenenada. La pregunta que surge de inmediato en la mente de todos es ¿cómo es posible? ¿Quién estaría detrás de algo tan siniestro y cruel? Y lo más importante, ¿qué medicamentos están en el centro de este supuesto envenenamiento, estas píldoras que deberían ser un bálsamo y que podrían haberse convertido en veneno? Hay que decir, y esto es crucial para mantener la perspectiva, que en el vertiginoso mundo del espectáculo, a veces las noticias corren más rápido que la propia verdad, a menudo teñidas de exageración o malentendidos. Sin embargo, en este caso particular, la preocupación que se generó era palpable, casi tangible. Se trataba de una figura pública enormemente seguida, alguien a quien admiramos profundamente por su talento, su belleza y su carisma arrollador. Y la idea de que pudiera estar sufriendo por algo tan grave como un envenenamiento, y que además estuviera relacionado con sus propios medicamentos, con esas pequeñas píldoras que confiamos en que nos cuidan, es algo que sin duda, nos pone los pelos de punta y nos genera una profunda inquietud. Los rumores, que empezaron a circular como un reguero de pólvora digital, apuntaban a que la actriz habría comenzado a sentirse mal, experimentando síntomas preocupantes que no parecían tener una explicación clara o médica inmediata. Era un malestar persistente e insidioso que desconcertaba a quienes la rodeaban. Los médicos, ante la persistencia de estos malestares y la falta de un diagnóstico obvio, comenzaron a investigar a fondo, a indagar en cada detalle de su estado de salud. Y fue entonces cuando, según algunas filtraciones y fuentes cercanas, se habría descubierto algo realmente alarmante, que las pastillas que estaba tomando, aquellas que supuestamente deberían ayudarla a sentirse mejor, a aliviar cualquier dolencia, contenían algo que no debían, algo perjudicial. La idea de que algo diseñado para sanar, para curar, pueda ser utilizado para dañar, para causar sufrimiento, es en sí misma aterradora y moralmente repulsiva. Imaginen por un momento la escena, la angustia que debió sentir. Uno se siente mal, recurre a la medicina, deposita toda su confianza en que esos pequeños comprimidos, esas píldoras aparentemente inocuas, son la solución a sus problemas de salud, y resulta que en un giro del destino cruel y devastador, son la causa de su malestar, la raíz de su sufrimiento. Es una traición profunda a la confianza más básica que depositamos en la ciencia, en la medicina y en los profesionales de la salud, a quienes acudimos en busca de bienestar y seguridad. En el caso de Demet, los informes iniciales y las especulaciones que se desataron se centraron en medicamentos recetados, aquellos que un médico considera necesarios para tratar una condición. Y la sospecha, la aterradora sospecha, recayó en la posibilidad de que hubieran sido adulterados, es decir, que alguien hubiera intervenido para alterar su composición, o que directamente se hubieran introducido sustancias nocivas en ellos. Este tipo de situaciones, de sospechas tan graves, nos obligan a cuestionar todo, a mirar más allá de la superficie. ¿Quién tendría acceso a sus medicamentos? ¿Cómo podría alguien obtenerlos y manipularlos sin ser detectado? ¿Fue un acto deliberado, premeditado, con una intención maliciosa clara? ¿O podría tratarse de un error garrafal, de una negligencia imperdonable en la cadena de fabricación o distribución? Las preguntas se multiplicaban a un ritmo vertiginoso, y la falta de información oficial clara y concisa, algo que lamentablemente suele ocurrir en estos casos tan delicados, alimentaba las teorías más descabelladas. Las conjeturas más oscuras. Se habló de que al descubrirse la presunta adulteración, se tomaron medidas inmediatas para proteger a Demet, para asegurar su bienestar y para iniciar una investigación exhaustiva.
La preocupación por su salud se convirtió, lógicamente, en la prioridad número 1, eclipsando cualquier otra consideración. Y no es para menos. Estamos hablando de una persona que ha trabajado incansablemente con dedicación y pasión, para ganarse el amor y la admiración del público, y la idea de que haya sido víctima de algo tan siniestro, de un atentado contra su propia salud de esta magnitud, es simplemente inaceptable y profundamente perturbador. Ahora bien, es fundamental ser cautos y responsables al hablar de este tema tan sensible. Como mencioné al principio, en el dinámico y a veces turbulento mundo de las celebridades, los rumores a menudo se magnifican, se distorsionan y se convierten en verdades a medias. Pero lo que sí podemos decir con certeza, y es un punto de reflexión importante, es que la noticia, independientemente de su veracidad absoluta o de las circunstancias exactas, generó un debate importante y necesario sobre la seguridad de los medicamentos y la importancia vital de la vigilancia constante tanto por parte de los pacientes, que somos los usuarios finales, como de las autoridades sanitarias, que deben garantizar la integridad de los fármacos. ¿Qué tipo de medicamentos podrían estar involucrados en este supuesto envenenamiento? Aquí es donde las especulaciones se vuelven más delicadas y al mismo tiempo más inquietantes. Sin información oficial concreta y verificada, es difícil, y sería irresponsable, dar nombres o tipos específicos de medicamentos. Sin embargo, los susurros y los rumores se centraban en la posibilidad de que hubieran sido medicamentos para dolencias comunes, algo que, irónicamente, hace que la historia sea aún más perturbadora. Porque si alguien tan joven, tan aparentemente sana y vital, está teniendo problemas, y además relacionados con tratamientos que deberían ser rutinarios y seguros, ¿qué nos dice eso sobre la seguridad general de los productos farmacéuticos que consumimos a diario? ¿Qué nos dice sobre la fiabilidad de los sistemas de control? La hipótesis de que alguien, de manera intencionada, adulteró sus medicamentos para hacerle daño abre un abanico de posibilidades oscuras y escalofriantes. ¿Celos profesionales? ¿Una rivalidad encarnizada en una industria tan competitiva? ¿Una venganza personal de alguien con acceso y conocimiento? ¿O algo aún más insidioso, una conspiración de motivos incomprensibles? En una industria tan ferozmente competitiva como la del entretenimiento, donde las carreras se construyen y se destruyen con una velocidad pasmosa, a veces las rivalidades pueden llegar a extremos inimaginables, pero llegar al punto de atentar contra la salud de alguien de esta manera, de utilizar la medicina como arma, es verdaderamente escalofriante y nos sume en una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. También es importante considerar la posibilidad, aunque quizás menos dramática en términos de intencionalidad criminal, pero igualmente preocupante desde el punto de vista de la seguridad, de que haya habido un error lamentable en la cadena de suministro. Un error humano o mecánico en una fábrica, una contaminación accidental durante el proceso de producción, un fallo en el etiquetado que llevó a la dispensación de un producto incorrecto, una negligencia por parte de un distribuidor o incluso de la farmacia. Si bien esto no exonera de responsabilidad a quienes causaron el error, cambia radicalmente el móvil de la situación, pasando de un acto criminal deliberado a un fallo sistémico, un eslabón roto en la cadena de seguridad que, sin embargo, tiene consecuencias devastadoras y potencialmente mortales para la persona afectada. Lo que sí queda meridianamente claro, independientemente de la causa exacta de lo sucedido, es que esta situación puso de manifiesto de manera cruda y alarmante la fragilidad de nuestra dependencia de la medicina y la imperiosa necesidad de estar siempre alerta, de no bajar la guardia. Si una figura pública tan seguida y aparentemente protegida como Demet Özdemir puede verse envuelta en un problema de esta magnitud, en un escenario tan peligroso, ¿qué nos dice eso sobre el riesgo potencial para personas anónimas, para aquellos que no tienen el mismo nivel de atención mediática o el mismo acceso a recursos? Hemos visto en otros casos, incluso fuera del mundo del espectáculo, cómo medicamentos han sido falsificados, adulterados o simplemente mal administrados, y las consecuencias han sido trágicas, incluso mortales. Esto nos recuerda, con una urgencia renovada, la importancia fundamental de comprar medicamentos exclusivamente en farmacias autorizadas y de confianza, de revisar siempre los empaques y las fechas de caducidad, y sobre todo, de consultar con nuestro médico ante cualquier duda, ante cualquier efecto secundario inusual que podamos experimentar, por mínimo que parezca. La comunicación abierta con los profesionales de la salud es nuestra mejor arma. El misterio que rodea a Demet Özdemir, aunque pueda parecer un evento lejano, algo que solo concierne al mundo de las celebridades, en realidad nos toca de cerca a todos. Nos invita a reflexionar profundamente sobre la confianza que depositamos, a veces sin cuestionarla, en lo que consumimos para nuestra salud, en esas pequeñas píldoras que creemos que nos ayudarán a vivir mejor.
Nos urge a exigir y a promover la transparencia, la rigurosidad y la seguridad en toda la cadena de producción y distribución farmacéutica. Cada medicamento que llega a nuestras manos debe ser un símbolo de esperanza y curación, no de peligro. Se ha hablado mucho de su recuperación, de que afortunadamente la situación fue detectada a tiempo, de que se actuó con rapidez y que ahora se encuentra mejor, recuperándose poco a poco. Y eso, sin duda, es una noticia excelente, un motivo de alivio para sus fans y para quienes se preocupan por su bienestar. Pero el hecho de que haya ocurrido, y que haya trascendido a los medios, deja una marca imborrable. Es un recordatorio contundente, casi un grito de advertencia, de que detrás de la fama, del glamour, de las alfombras rojas y los aplausos, hay personas, seres humanos con sus propias vulnerabilidades, con sus propias luchas y a veces con sus propias tragedias. La investigación, si es que ha habido una formal, pública y concluyente, no ha arrojado detalles definitivos para el público general. Y como decía al principio, en estas situaciones donde la verdad parece esquiva y la información oficial es escasa, la falta de datos concretos tiende a dejar un vasto espacio para que la imaginación vuele, para que surjan las conjeturas y las teorías. Sin embargo, lo que sí podemos extraer de todo este turbulento episodio, independientemente de si fue un acto malicioso o un error desafortunado, es una lección invaluable sobre la importancia primordial de la seguridad en el ámbito de la salud. Imaginen por un instante el estrés, el miedo y la profunda sensación de vulnerabilidad que debió sentir Demet al darse cuenta de que lo que la estaba enfermando, lo que la estaba debilitando, eran las propias medicinas que tomaba, aquellas que confiaba plenamente en que la ayudarían. Es una sensación de desamparo extremo, de que tu propia fuente de alivio se ha convertido en una amenaza. Y creo firmemente que es importante empatizar con ella, con su experiencia, y con cualquier persona, sea famosa o anónima, que haya pasado o esté pasando por una situación similar, sea pública o privada. La salud es un derecho fundamental, y su protección debe ser una prioridad absoluta. Este caso nos ha obligado a pensar, a debatir y a cuestionar los controles de calidad, la supervisión rigurosa de la industria farmacéutica, y la enorme responsabilidad que recae sobre todos los implicados en la cadena, desde el fabricante que pone el primer sello, hasta el farmacéutico que entrega el producto final, pasando por los distribuidores y los reguladores. Y por supuesto, también recae una responsabilidad en el propio paciente, en estar informados y ser diligentes. Esperamos sinceramente y lo deseamos de corazón, que Demet Özdemir se haya recuperado por completo, que haya dejado atrás este oscuro episodio y que estos eventos traumáticos sean solo una desagradable anécdota del pasado. Su talento, su luz y su energía son algo que el mundo del entretenimiento turco e internacional necesita y aprecia enormemente. Y bueno, llegamos al final de nuestro viaje por este intrigante misterio que ha capturado la atención de muchos. Hemos explorado las sombras que rodearon a Demet Özdemir y la inquietante posibilidad de un envenenamiento a través de sus medicamentos. Hemos hablado de la importancia crucial de la seguridad farmacéutica, de la cautela que debemos mantener ante los rumores y de la empatía que debemos mostrar hacia quienes enfrentan situaciones difíciles. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya abierto los ojos a nuevas perspectivas y que les haya hecho reflexionar sobre temas tan importantes como la salud y la seguridad. Ahora, más que nunca, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que fue un acto deliberado, producto de una mente retorcida, o un lamentable error en la cadena de producción y distribución? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus perspectivas, sus análisis y debatir amigablemente con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, si creen que nuestro trabajo de investigación y análisis es valioso y quieren apoyarnos para que sigamos trayéndoles más misterios intrigantes, historias fascinantes y análisis profundos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos y familiares, hará que esta información llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura del conocimiento y la indagación. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, manténganse seguros y hasta la próxima.